Bienvenidos. Vamos a empezar con un pequeño cortometraje. Lo voy a cortar en el medio, pero me parece una buena introducción para este fresquito que hay. Les traduzco. El hombre se hace servir por la ciega materia. Piensa, busca, crea. En su respiración viviente, los gérmenes dispersos en la naturaleza entera tiemblan como trepita un bosque al viento. Víctor Hugo. Víctor Hugo. Ô temps suspend ton vol, ô matière plastique, d'où viens-tu, qui es-tu et qu'est-ce qui explique tes rares qualités? De quoi es-tu donc fait? Quelle est ton origine? En partant d'un objet, retrouvons ses aïeux. Qu'à l'envers se déroule son histoire exemplaire. Voici d'abord le moule, incluant la matrice. Être mystérieux, il engendre le vol, ou bien tout ce qu'on veut. Mais le moule est lui-même inclus dans une presse qui injecte la pâte et conforme la pièce. Ce qui présente donc le très grand avantage d'avoir l'objet fini sans autre façonnage. Le moule coûte cher, c'est un inconvénient, mais il peut resservir sur d'autres continents. Le formage sous vide est une autre façon d'obtenir des objets, par simple aspiration. À l'étape antérieure, adroitement rangé, le matériau tiédi est en plaque extrudée. Pour entrer dans la muse, il fallait le piston et le manchon chauffant, ou le chauffant manchon, auquel on fournissait quoi? Le polystyrène, vivace et turbulent, qui se rate et s'égrène. Et les seins granulés sur le tamis vibrant fourmillaient tout heureux d'un si beau colorant.
Avant d'être gradé, on avait été jonc. Jonc de toutes couleurs, teintes, nuances, tons. Ces joncs avaient été, suivant une filière, un boudin, sans fin une vie s'agglomère. Et ce qui donnait lieu à l'agglutination, des perles colorées de toutes les façons. Et colorées comment? Là devient homogène le pigment qu'on mélange à du polystyrène. Mais avant, il fallut que le produit séchât, et rotativement, le produit trébucha. C'est alors que naquit notre polystyrène, polymère produit du plus simple styrène. Polymérisation. Ce mot, chacun le sait, désigne l'obtention d'un complexe élevé de poids moléculaire. Et dans un autoclave, machine élémentaire à la panse concave, les molécules dont, s'accrochant, se liant, en perles se formaient. Oui, mais auparavant, le styrène n'était qu'un liquide incolore, quelque peu explosif et non pas inodore. Et regardez-le bien, c'est la seule occasion pour vous d'apercevoir le liquide en question. Le styrène est produit en grande quantité à partir de l'éthylbenzène surchauffé. Muy bien. Con eso quería empezar. ¿Me escucha? ¿Me ven? ¿Sí? Bien, Esteban, yo lo veo a usted. Esteban, usted me dice cualquier cosa que yo lo estoy viendo a usted todo el tiempo. Quería agradecerles por estar acá y me parecía una buena manera de agradecimiento mostrarles esta maravilla de Alain Resnais, que todos conocerán, el director de cine francés, que se llama algo así como El canto del stireno, es el componente, digamos, básico del plástico, ¿no? Y me parecía interesante empezar por esto, aparte por la gran imagen que tiene, por la narración, etcétera, que, como habrán visto, no estaba traducido, pero no tiene ninguna necesidad, realmente. Está contado de tal manera cinematográficamente que no necesita ningún tipo de traducción. Simplemente el narrador va contando lo que va pasando con el plástico, ¿no? El petróleo que se convierte finalmente en plástico y eventualmente en un útil. Miles y millones ahora de útiles. Alain Resnais es el director francés que hizo Nuit et Brouillard, ¿no? En Noche y Niebla. Lo tendrán presente. Bueno, ¿por qué empezar de esta manera? ¿Por qué continuar de esta manera nuestros encuentros? Este último, en todo caso, o quizás dé lugar para alguno más, teniendo en cuenta la complejidad del tema, ¿no? El útil, nosotros lo habíamos pensado, lo habíamos estructurado a partir de una pregunta, ¿no? Una pregunta que dentro de la metafísica va metamorfoseando, digamos, la pregunta por la técnica, va variando a través de la historia de la filosofía hasta, de alguna manera, conformarse, configurarse como esta pregunta primera de todas las preguntas, que es la pregunta por el ser. Heidegger es el autor que piensa la técnica en su
esencia, ¿no? Que como bien lo dice Heidegger en un momento, la esencia de la técnica no es nada de técnico. La piensa en su esencia y ahí encuentra algo que nos hace profundamente humanos, es decir, que el ser humano es el allí de la técnica. Es lo que estuvimos viendo la vez pasada cuando interpretamos esta pregunta a partir del ente privilegiado que hace la pregunta, que llamamos el Dasein. Me parece importante hacer un pequeño repaso, muy breve, para poder ubicarnos dentro de la técnica en sí. Es decir, la pregunta por la técnica en sí misma. Y al mismo tiempo, no solo la pregunta, sino qué es la esencia de la técnica, qué es la técnica en sí misma. Bien, entonces, partimos de una pregunta. Como todo aventura filosófica, debemos pensar a partir de un lugar y a partir de un qué que nos inspire. Lo vimos la vez pasada con esta pregunta tripartita del ser, es decir, la pregunta por el ser, que es lo puesto en cuestión, el ente, es decir, lo interrogado allí donde estamos haciendo la pregunta, y por último, el sentido. Estas tres configuraciones de la pregunta, o dimensiones, mejor dicho, de la pregunta, nos van a acompañar no solo en la primer abordaje al tema de la técnica, sino también en el problema del ser en sí mismo. Acuérdense que Heidegger parte de su preguntar en Ser y Tiempo, parte de un olvido, de la denuncia o de la advertencia de que nos hemos olvidado de una pregunta fundamental, que es la pregunta por el ser. Esa pregunta por el ser necesita necesariamente un lugar en donde ubicarla. Y esto lo dijimos la vez pasada, que justamente es el Befragtes, es decir, el ente que se interroga por lo puesto en cuestión. Que lo puesto en cuestión, lo repito, es el ser. El ente privilegiado que se hace la pregunta por el ser es el Dasein. Somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que estamos acá tenemos la capacidad de preguntarnos por nuestro propio ser. Esa pregunta, cuando se convierte en pregunta, termina siendo una pregunta por el sentido. El ser, el ente y el sentido. Es la pregunta tripartita que va a acompañar de alguna manera todo el recorrido filosófico en la obra de Heidegger. No solo desde sus primeros pasos, digamos, con esta cuestión ontológica de preguntar por el ser, sino hasta sus preocupaciones, digámoslo, aconteciales, estéticas, artístico, poéticas del final de sus días, digamos, ¿no? Es decir, lo que podemos llamar el tercer Heidegger, que vamos a sugerir hoy, pero de alguna manera vamos a estar ubicados historiográficamente en el medio. Hoy vamos a hablar del problema de la técnica, que sería, si tenemos que organizar el pensamiento de Heidegger, un segundo Heidegger, un segundo momento en su pensamiento. Pero ubiquémonos nuevamente en la pregunta, pero entendamos en dónde estamos ubicados. No solo en la pregunta por la técnica, no solo a partir de la pregunta por el ser. La fenomenología encarna un preguntar particular. No es, lo habíamos visto, el preguntar de la metafísica tradicional, si bien tiene inspiraciones, o de alguna manera encarna una novedad con respecto a ese preguntar metafísico originario, tanto de la antigua Grecia como de la modernidad en Descartes, pero lo importante es que le pone un nombre, digamos. La fenomenología reconfigura la pregunta en cuanto a reducción, y es algo que no hablamos claramente
creo, la vez pasada, y por ende debemos reubicarla un poco en el contexto. ¿Qué es la reducción fenomenológica? ¿Qué es lo que hace Heidegger justamente cuando da a luz este personaje que es el Dasein? El allí de la pregunta, el ser ahí. La reducción fenomenológica encarna la nueva inspiración de una filosofía que quiere preguntarse por las cosas mismas, por el aparecer en cuanto tal. Esto puede sonar vacío quizás a esta altura de nuestra conversación, pero van a ver que va a ir tomando forma. ¿Qué es esto de ir a las cosas mismas? Bueno, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la reflexión, pero la pregunta es que es el cómo de ese camino hacia las cosas mismas. ¿Cómo logramos ese camino? Bueno, esa es la reducción fenomenológica, la epogé. Es decir, el poner entre paréntesis la mundaneidad dada para suspender el juicio sobre esa mundaneidad dada, puesta entre paréntesis, e indagar en el aparecer del fenómeno mismo. Indagar en el aparecer del fenómeno. En este sentido, el Dasein es la encarnación, el primer nombre, podemos decir, o el segundo, de la reducción fenomenológica. Es la variación ontológica de la reducción trascendental que llevaba a cabo, y ahí hemos hablado un poco la vez pasada, Husserl. Es decir, la reducción a la conciencia que constituye intencionalmente el mundo. Esto sí, insistimos una y otra vez la vez pasada, y quiero volver a hacerlo porque es muy importante, es que entre la reducción de su maestro, de Husserl, trascendental, epistémica, nociológica, es decir, al conocimiento, a la correlación trascendental entre el sujeto y el objeto, la reducción ontológica de Heidegger la lleva al preguntar por el ser. Ahora, eso parece redundante. Sin embargo, lo que es importante para nosotros hoy, y es fundamental recordarlo, es que lo que le permite a Heidegger ir más allá de la reducción trascendental husserliana es justamente el fenómeno del mundo. Es justamente el lugar de la transformación del ser humano, del mundo que lo rodea, a partir de la técnica. La técnica es lo que me permite transformar el mundo. La reflexión heideggeriana, casi en su totalidad, es una hermenéutica de la facticidad, lo decíamos la vez pasada, pero es una preocupación por la técnica. Porque justamente la pregunta ya no se hace a partir de una conciencia que tiene una distancia especulativa con respecto a su objeto. La pregunta se hace con las manos. El Dasein es un artesano del preguntar, es un campesino de los caminos, como dice él, del bosque. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, significa que hay un fenómeno olvidado en la historia de la filosofía que le permite al Dasein y a Heidegger con ello, es decir, al ser ahí, al ser humano, a cada uno de nosotros, acceder a quién es en realidad. Ese fenómeno es el mundo. Heidegger insiste en Ser y Tiempo mucho sobre el tema este del quién, del Dasein. ¿Quién es? Bueno, somos cada uno de nosotros cada vez que hacemos la pregunta. ¿Y cuándo hacemos la pregunta? Bueno, la pregunta, y esto lo charlamos la vez pasada, y es a partir de lo cual voy a empezar, digamos, nuestra reflexión por la técnica, nuestra reflexión meditativa, ¿no? Porque no es ya una especulación ni un pensamiento calculador, sino que es una meditación
por la transformación de lo real que nos aparece, que manipulamos. ¿Por qué partir del fenómeno del mundo? Lo dijimos la vez pasada, el mundo es lo que me permite entender, indagar e investigar el ser que somos. La respuesta de Heidegger a el ego coito, ego sum cartesiano es justamente la advertencia, es que se ha olvidado del sum. Nada nos dijo sobre el sum. O sea, soy algo que pienso, soy una cosa que piensa, dice Descartes, pero no nos dice nada sobre ese soy. Bueno, ese soy necesita de una descripción fenomenológica del mundo, porque ese soy es el ser en el mundo, el ser al mundo. Y es lo que charlamos la vez pasada. Y es por eso que es tan importante el problema de la técnica, porque el problema de la técnica me devela quién realmente soy. Es decir, soy un ente entre los entes que además de hacerse la pregunta por el ser, la hace con la mano, transformando, manipulando, provocando, produciendo, develando, desocultando aquello que me hace ser quien soy. Cada uno de nosotros lo hacemos. No solo a partir de el preguntar y del manipular, sino a partir de la manera que tenemos de manipular y de transformar, de producir y de provocar aquello que nos rodea. Por eso la pregunta por la técnica es tan fundamental, no solo en la filosofía de Heidegger, sino para cada uno de nosotros. Por eso este momento es tan particular para hacer esta pregunta. Digo particular, sí, ¿qué pasó? No, ¿puedo interrumpir? ¿Puedo Dígalo preguntarte algo? rápidamente. Sí, sí. Esto tendrá que ver con lo que dice Arendt en La condición humana cuando habla del trabajo en la condición de mundaneidad. Sí, señor, es exactamente eso. No se Bueno, olvide que Hannah Arendt era amante de por Heidegger. supuesto que sí, sabía, pero bueno. Que, bueno, era su maestro y también, eso es éticamente no corresponde, ¿no? Pero bueno, sí, claro, esa mundaneidad dada, de la que estamos hablando en la reducción, es justamente el lugar en el cual el Dasein, es decir, cada uno de nosotros, manipula su existir y lo transforma manipulándolo, y lo provoca manipulándolo, y lo desoculta en su producción. Eso es lo que vamos a desentrañar hoy. Porque esa instancia de transformación, de provocación, de producción, de desocultamiento, de develamiento, que es la técnica, no solo necesita ser aclarada, es decir, necesita aparecer en cuanto tal. Es decir, que tampoco nos hemos hecho la pregunta por la técnica. Y creo que este es un momento de muchas preguntas, pero pocas acertadas, digamos, pocas puestas en el problema. Y creo que Heidegger sí, ya hace mucho tiempo que ya tiene el problema al menos ubicado. Creo que eso es lo mínimo que podríamos hacer hoy, ¿no? Encontrar dónde está la cuestión, sin ningún tipo de prescripciones, ni ningún tipo de futurologías, ¿no? Sino lo que hacemos los fenomenólogos es describir. Describir qué es esto de la técnica. La técnica nace en cuanto tal, digamos, como reflexión dentro de la filosofía, como todo en la antigua Grecia. Ahora, la manera que tenían los griegos de pensar la técnica eran tres en particular. Una es la praxis, es decir, el hacer, el acto en sí mismo de transformar la realidad. La segunda, la poiesis, y ya ahí hay una producción, es decir, hay un producto de esa transformación, del acto práctico de transformar. Y por último, la tecné. Y es ahí donde vamos a indagar particularmente. Entonces,
hay, digamos, en la técnica tres momentos, tres dimensiones de su obrar. Y en la tercera, esa que es la tecné, vamos a ver qué es ese obrar en cuanto tal. ¿Y qué nos dice ese obrar en cuanto tal, no solo de la condición humana, sino del sentido de esa condición humana? ¿Qué nos dice de la pregunta por el ser? La técnica. La tecné, en este caso, es decir, la tercera dimensión. Así como podemos decir que Heidegger es nietzscheano, antes de ser nietzscheano, tiene algo de aristotélico, ¿no? Y bueno, por supuesto siempre está Platón, porque claro, Sein und Zeit, Ser y Tiempo empieza con una cita de Platón, pero eso es menor. Me refiero al tema de la transformación, del devenir, del movimiento que se inspira en lo aristotélico. Y hay algo en la técnica misma, en el problema mismo, en el preguntar mismo por la técnica, que me devela, que le devela al Dasein quién realmente es. Bien, entonces, la técnica aparece como práctica, como una actividad en sí mismo, como un hacer, un transformar. Aparece como poética, es decir, con una producción, una provocación que nos da un producto, ahí aparece algo ajeno a la praxis misma. Y por último, la técnica es tecné. Tecné es la desocultación de la participación del Dasein, del ser, ahí en su mundo. La tecné, para Heidegger, es la técnica en sí misma. Y lo importante de esta idea, digamos, de este argumento, es decir, que la desocultación o la develación, o lo que luego ya vamos a ir avanzando y llamar la inquisición o la requisa, es la manera que tiene el Dasein de ser en el mundo. Es su manera de ser. Acuérdense que lo que me mostraba a mí distinto de los otros entes intramundanos que yo manipulo en mi existencia era justamente la aperturidad de un mundo que el Dasein genera, que cada uno de nosotros generamos. Y ahí es que se amplía la subjetividad. Eso lo hablamos la vez pasada. Es decir, en el disfuncionamiento del sistema de reenvíos que el Dasein manipula, cuando algo se rompe, cuando algo se impone por su ausencia, cuando algo satura, dice Heidegger, ahí nos damos cuenta que estamos en un mundo. Mientras tanto, nada sabemos del mundo, porque no nos detenemos a indagar en él, participamos de él, fácticamente. Manipulamos el mundo sin indagar en su aparecer. Eso es lo que nos hace entes privilegiados que preguntamos por el ser. La pregunta se hace con la mano, en el sentido en que sin mundo no hay pregunta. Acuérdense el mito de Prometeo, decía, bueno, la capacidad que le da Prometeo o Epimeteo, o sea, Epimeteo, pues, o sea, la capacidad que tiene el hombre por haberse quedado último en la cola, en la distribución de las capacidades de cada uno de los seres vivos, la que le queda es el conocimiento.
El conocimiento es el lugar en donde aparece el mundo. Simplemente Descartes nos dijo que conocíamos y por eso existíamos, que hacíamos la pregunta, por eso que dudábamos y por eso existíamos, pero nos dejó la existencia vacía de contenido. Y esto es lo que hace Heidegger, retomar esa pregunta a partir de la manipulación que hace la pregunta, a partir de la apertura del mundo, del fenómeno del mundo. Es por eso que es fundamental este desocultamiento, esta provocación que es la técnica. Para esto les voy a leer un pequeño texto de Heidegger, justamente una pequeña parte de la pregunta por la técnica. Lo que quiero es ubicarnos a nosotros dentro de la pregunta por la técnica en sí misma, es decir, la esencia de la técnica. Y dice Heidegger en la página 26 del original, 8 de la traducción de Carpio. Carpio ustedes saben quién es, me imagino. Y no es muy buena la traducción, o en todo caso yo no la encuentro, hay una palabra que es muy importante que la vamos a charlar más adelante, pero ahora se las voy a introducir. Solo en la medida en que el hombre por su parte ya es provocado a explotar las energías de la naturaleza, puede acontecer el desocultar requeriente. La esencia de la técnica en sí misma es eso, es un desocultar requeriente. Ahí no me molesta la traducción, está bien. Si queremos saber qué es la técnica en sí misma, si queremos preguntarnos por la esencia de la técnica, ¿qué significa este desocultar? ¿Y qué pasa luego en el avance, en el progreso de la humanidad con este desocultar? Sigo la cita. Si el hombre está provocado, requerido a ello, entonces, ¿no pertenece también el hombre al fondo? Todavía más originalmente que la naturaleza. El modo corriente de hablar de material humano, del material de enfermos de una clínica, habla en favor de ello. A mí me es muy significativo el término recurso humano para entender qué nos quiere decir Heidegger acá. Esta cuestión de justamente convertir, revertir casi al ser humano en un recurso de la técnica justamente. Este es el gran movimiento que vamos a ir viendo que hace Heidegger. Es dar vuelta el medio por el fin. Si la técnica es un medio para un fin, ¿qué pasa cuando la técnica, o cuando diría Luc Ferry, cuando no hay fin, o cuando la técnica, o cuando el medio se ha convertido en el fin, como diría Marshall McLuhan, ¿no? El pensador de los medios de comunicación, que decía, el medio es el mensaje. Bueno, esto es algo parecido. No se asuste que vamos a ir despacito llegando acá. Bien, entonces, el recurso humano justamente es eso. ¿Recurso de quién? Bueno, de la maquinaria de producción cibernética, de la maquinaria de producción financiera, la maquinaria de producción de plusvalía, etc. Ahí está el fondo del hombre que se ofrece a esa producción, a ese desocultamiento. Cuando el ser humano es recurso. ¿Qué pasó cuando se convirtió en recurso? Y acá está muy buena la descripción para ir entendiendo este movimiento. Si el hombre está provocado, requerido a ello, entonces, ¿no pertenece también el hombre al fondo, todavía más originalmente que la naturaleza? Y cuenta este ejemplo. Y este ejemplo nos va a acompañar el resto del encuentro de hoy. Fíjense lo que dice. El guardabosques, que en la selva calcula la madera talada y que en apariencia recorre los mismos senderos, del mismo modo que su abuelo, está hoy, lo sabe o no,
encargado por la industria de la explotación maderera. Está encargado, él es el recurso humano, el guardabosques, el leñador, es el recurso humano de la industria de explotación maderera. Ya lo es. Lo sepa o no, porque él de última no tiene por qué enterarse. Ahora veamos cómo va creciendo. Este texto es del 51, 1951. Fíjense todo lo que va a decir este texto sobre nosotros hoy. Está encargado para que la celulosa sea requerible, la cual por su parte está provocada por la necesidad de papel que se envía a los diarios y revistas ilustradas. ¿No? Es decir, el leñador poco sabe que él es recurso de la revista Gente. Y lo es. Ahora veamos exactamente qué está pasando en este movimiento desde la madera, el papel, etc. ¿Qué es lo que está revirtiéndose? Estos diarios y revistas ilustradas requieren la opinión pública. Requieren la opinión pública para que se devore lo impreso, esto es Heidegger, para que pueda volverse requerible para una requerida dirección de la opinión. Repito, requiere la opinión pública a que devore lo impreso para que pueda volverse requerible para una requerida dirección de la opinión. Es decir, hay alguien que pide una cierta opinión. No tiene que ser alguien físico, pero en todo caso hay una opinión o un requerimiento de opinión direccionado, creado para justamente esta gran industria del papel que empieza en el bosque. Empero, dice Heidegger, justamente porque el hombre está más originariamente provocado que las energías naturales, a saber, al requerir, jamás se convierte en mero fondo. En cuanto el hombre ejercita la técnica, participa en el requerir en cuanto modo del desocultamiento. Repito, en cuanto el hombre ejercita la técnica, participa en el requerir en cuanto modo del desocultamiento. Solo que el estado de no oculto mismo, dentro del cual se despliega el requerir, no es jamás cosa hecha por el hombre. Tampoco como el ámbito que en cada caso el hombre, ser humano, ya atraviesa cuando en tanto sujeto se refiere a un objeto. ¿Qué es lo que pasa en esta descripción no tan fenomenológica, sino más bien económica, podemos decir, de la historia de la madera que llega a la revista Gente? Bueno, que en algún momento... A ver, ¿qué es la revista Gente? La revista Gente es unas señoras y unos señores que están viviendo una vida privilegiada, digamos, qué sé yo. En todo caso, ¿por qué me interesa a mí la revista Gente? Digo gente porque esta palabra es clave en Heidegger. Gente, que es People Magazine, ¿no? Que en Francia es Paris Match. Hay toda una industria a partir de lo que hace Susana Jiménez. Fíjense que, por ejemplo, bueno, yo tengo ciertos lazos con los medios de comunicación, entonces tengo que hacer este tipo de trabajo a veces, pero yo sé que está por ejemplo, en Punta del Este. Yo lo sé, lo sabemos. Está en Punta del Este, se enfermó. Hay una industria gigantesca, y esto no hay una denuncia acá ni un juicio de valor, sino que hay un momento en el cual el leñador y toda la industria que de allí sale participa de la producción requerida de algo que evidentemente no necesita, ni el leñador ni ninguno de nosotros. ¿Qué pasa en el momento en el cual la necesidad desaparece? La necesidad, digo, para la participación del ser humano armoniosamente en su medio ambiente. ¿Qué pasa cuando el requerimiento
ya es de la técnica misma de lo que ocurre y no del ser humano. Es decir, del producto mismo del ambiente que él creó. El leñador no utiliza esa madera para comer, es decir, o calentarse. Esa madera va a un lugar que el leñador, inconscientemente o no, sabe que de alguna manera se va a enterar de en qué anda Susana Jiménez. Ahora, en ese momento, el requerimiento ya no pasa, o sea, por supuesto que no pasa por Susana Jiménez, sino porque tampoco ella también, como Dasein, forma parte de un requerimiento que no le pertenece. Me voy a detener un segundo en este requerimiento y luego les voy a mostrar en imágenes a qué me refiero. La palabra es Gestell. Es una palabra complicada. ¿Se ve? Gestell. G-E-S-T-E-L-L. La palabra Gestell, mis textos de referencia son en francés y en alemán, por ende no tengo otros, los consigo a veces, pero la traducción de lo que recién leí, que le dio Carpio, es el requerir. Hay un requerir, el Gestell es requerir. Pero en francés es más interesante aún. Y les voy a explicar por qué. Porque esta es la definición de la técnica en cuanto tal. O sea que este es un término fundamental para entender qué piensa Heidegger de la técnica, este Gestell. En francés se dice arraisonnement. Arraisonnement. El tema es que esa palabra no existe en castellano, por eso es requerimiento. Pero ¿qué significa requerimiento o requisición? ¿Qué significa arraisonnement? ¿Y por qué es interesante que esté ahí? Porque está la palabra raison, la palabra razón. La razón está en arraisonnement. Porque Gestell, en el fondo, lo que implica es que el ser humano le pide a la naturaleza que dé razón, que se arrazone. Esto es el requerir, pero arraisonnement existe en la vida cotidiana, relativamente cotidiana. En la fenomenología siempre agarramos una vida cotidiana justamente entre paréntesis, que es el momento en el cual, por ejemplo, la prefectura, en la hidrovía de Santa Fe, detiene un barco y lo requisiona. Entra a ver qué pasa acá, qué hay acá, usted dónde va, qué tiene de cargamento, etc. Esa es la requisición del arraisonnement. ¿Usted qué hace acá? ¿A dónde va? ¿De dónde viene? Le pide razones. El ser humano, cuando transforma la naturaleza, la provoca, requiere razón. Razione rendere. Que dé razón de por qué está ahí. Esto es muy interesante mientras venga del Dasein, es decir, que es el Dasein aquel que le pide razón a su entorno, a la naturaleza que transforma por necesidad y por ontología, porque es inherente al ser humano esa transformación de la naturaleza. Hay una traducción de Carpio en castellano que dice imposición, y ahí es que yo no estoy de acuerdo. Me cuesta mucho pensarlo. Yo entiendo el que en el alemán es algo que junta, que cohesiona todo lo que viene, que aparece en Ge, siempre va a ser un conjunto de situaciones, o prevé, antecede un conjunto de situaciones. ¿Cuál es esta en particular? El Stell, que viene de Stellen, que viene de poner, de posicionar, pero tiene mucho que ver con justamente el dar razón. Yo creo que por eso Carpio, que no es ningún improvisado, o no era,
piensa en imposición, por el posicionamiento que stellen implica, que está ahí, la raíz está ahí, entonces por eso pone posición. Pero digamos, ¿por qué imposición? Que a mí me gusta más requisa o requisición, porque bueno, lo que hace el ser humano es imponerle a la naturaleza una situación. Piensen en una represa, y es un ejemplo que da Heidegger. ¿Qué hace la represa? La represa detiene el agua, es un muro que detiene el agua. ¿Para qué? Para generar energía. Ahí hay energía para, por ejemplo, ver a la noche. Bueno, se imaginarán que hay muchas otras cosas. Cuando veíamos, por ejemplo, el cortito ese de Alain Resnais, ¿no? Termina ahí, el corto termina con todas las maquinarias que hacen que eso ocurra. Es decir, que esta botella llegue aquí, de plástico. Ahí empieza la cuestión de si es realmente necesario o no que llegue. Pero en todo caso hay toda una industria que permite que yo beba agua en este momento. Mientras, les muestro otro video. Muy cortito, 1 minuto. Si lo logro hacer. Seguramente muchos de ustedes lo deben tener presente, este video. Yo no, este es el tema. Ok. Bon, on y va. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh, and you'll see why 1984 won't be like 1984. Las casualidades de las cosas, ¿no? Que eso sea en realidad, ese es el lanzamiento de la Macintosh, que creo que al final fue una computadora que no le fue muy bien comercialmente, pero que de alguna manera cambió la historia de nuestra requisa existencial con nuestro mundo. Y lo hacen como, creo que fue Kubrick, le pagaron $1 millón a Kubrick, una cosa así, para que haga este pequeño corto, que ubica desde, no me acuerdo el director, pero desde la primera versión que hubo de 1984 en cine, él retoma, pone unas imágenes, la imagen del Big Brother ahí, del Gran Hermano, es de esa película, de esa primera versión. Después hay una segunda que es muy, muy buena, con John Hurt, que la recomiendo, de 1984, y casualmente es en el año 1984 que ocurre esto. O sea, ese momento de esa propaganda que vimos es de 1984. Y tiene una celebración subterránea, subrepticia, que va contando cómo hemos logrado la unificación del pensamiento, y aparece esta atleta con un martillo y termina con esa unificación del pensamiento. Acuérdense que en 1984, en la novela, lo que no se permitía, que lo que es muy especial de esa novela, es el tema de pensar, el control del pensamiento. No me acuerdo la palabra exacta en castellano, pero hay un pecador de pensamiento, ¿no? Que los mandan, los ubican, le pasa al protagonista, por supuesto,
El que está pecando, que está pensando en otra cosa que no en el pensamiento único que baja de Big Brother, que está en todas las pantallas por todos lados. Ahora, en todas las pantallas por todos lados, e increíblemente, o paradójicamente, o son las cosas de la vida, Steve Jobs decide utilizar en el año 1984 la imagen de Orwell para decir que se acabó el pensamiento único. E instaurar con ese mismo gesto, aparte con un martillo muy nietzscheano, el pensamiento único. Si hay algo que hay un pensamiento único hoy, lo creó Steve Jobs, ¿no? De alguna manera, con ese gesto, lo que está haciendo es revertir el pensamiento único. Cambiarlo de manos. Pero en todo caso, o mejor aún, lo que está haciendo en ese gesto, con ese martillo, es establecerlo de una vez por todas. Ya no literariamente en una ficción, sino en la realidad. Convertirlo en la real, el pensamiento único, o esa doctrina. Bien, ¿por qué les muestro este video? Más allá de las ironías de la vida, que son interesantes analizar. Porque hay algo ¿Qué decís que eso habla de muy importante que ocurre en el gesto mismo del requisicionar humano que nos muestra esta propaganda o nuestra realidad actual con respecto al teléfono, ¿no? Al smartphone, fíjense ustedes, el teléfono inteligente, que estuve anotando muchas frases que son muy buenas porque después él hace una presentación. Bueno, no importa. Lo que está haciendo es que está, y lo llama, y eso es muy interesante, una revolución. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es revertir el operador de la acción. Y es esto que pasa con la industria del papel y Susana Jiménez. Es decir, hay algo en la requisición que ya no la hace el ser humano, el Dasein, sino que él es el requisicionado. Hay una inversión aquí. Y en esa inversión, en la cual cada uno de nosotros somos objetos de una requisición maquinal de la técnica, en este caso una técnica cibernética, una técnica algorítmica o una técnica financiera, en esa revolución, digamos, en el sentido de cambiar, de revertir los lugares, lo que desaparece es la finalidad. ¿Qué es la finalidad? El sentido. Si nosotros partimos de la técnica como praxis, poiesis y tecné, todas estas situaciones, excepto la técnica en sí misma, que es la última, parten del precepto de que el hombre, el ser humano, transforma su existir a partir de la técnica. Es él el que lo hace. Es decir, que la técnica es un medio para un fin. Tanto en la praxis como en la poiesis. En la poiesis hasta hay un producto de ese fin. En lo que Heidegger habla en su texto sobre la edad atómica, lo que está ocurriendo es que se revierte el medio y el fin. El fin desaparece y el medio ocupa todos los espacios. Esto parece algo sencillo, pero en el fondo creo que no lo es. ¿Y en qué sentido no lo es? No lo es en la profundidad en la cual está pensándolo Heidegger.
Y no es en una denuncia ridícula o una corta denuncia en la cual él debería de alguna manera querer que desaparezca la técnica. No tengo mucho tiempo, pero les recomiendo un texto, o lo podemos ver juntos. Hay un texto de Heidegger que se llama Serenidad, Gelassenheit, en la cual él explica justamente la manera que podemos, la actitud que podemos adoptar frente a este momento de la técnica que, si en ese momento era la edad atómica, ahora será la edad digital o cibernética. Y si era la razón atómica, ahora es la razón cibernética. Pero no cambia mucho lo que ya ocurrió. Es esta... siempre me falta esa palabra siempre en castellano. Es renversement, la subversión. El dar vuelta, cómo se dio vuelta el medio y el fin. Cómo, en qué momento nos convertimos en objetos de la ciencia, nosotros mismos. Heidegger dice lo siguiente en el texto Generosidad. Hagamos la prueba. Para todos nosotros, las instalaciones, aparatos y máquinas del mundo técnico son hoy indispensables. Para unos en mayor y para otros en menor medida. Sería necio arremeter ciegamente contra el mundo técnico. Sería miope querer condenar el mundo técnico como obra del diablo. Dependemos de los objetos técnicos. Nos desafían incluso a su constante perfeccionamiento. Sin darnos cuenta, sin embargo, nos encontramos tan atados a los objetos técnicos que caemos en relación de servidumbre con ellos. Somos esclavos de esos objetos. Pero Heidegger dice lo siguiente: también podemos hacer otra cosa. Podemos usar los objetos técnicos, servirnos de ellos de forma apropiada, pero manteniéndonos a la vez tan libre de ellos que en todo momento podamos desembarazarnos, los lassen de ellos. Podemos usar los objetos tal como deben ser aceptados, pero podemos al mismo tiempo dejar que estos objetos descansen en sí, como algo que en lo más íntimo y propio de nosotros mismos no nos concierne. Podemos decir sí al inevitable uso de los objetos técnicos y podemos a la vez decirles no, en la medida en que rehusamos que nos requieran, otra vez la palabra, de modo tan exclusivo, que dobleguen, confundan y finalmente devasten nuestra esencia. Que terminen por devastar nuestra esencia. Partimos de que la técnica era un don, finalizamos la vez pasada, para decir justamente que era algo que nos era dado como un llamado al que nosotros respondíamos, produciendo, provocando, transformando, haciendo el mundo, el nuestro, que manipulamos cada día, cada vez que somos nosotros mismos. Ese don, evidentemente, puede ser bien usado o mal gastado. Como todo en la filosofía de Heidegger, hay algo que puede ser propio, auténtico, mal traducirían por ahí, y algo impropio, es decir, una manera de manejarse en el mundo impropiamente, es decir, inauténticamente, mal traducido nuevamente. Lo que quiero decir es que en la técnica también existe esta situación. Nosotros podemos mal conducirnos o conducirnos impropiamente al respecto de ella. Lo que nunca vamos a poder hacer es deshacernos de algo que nos hace quienes somos. Diríamos en este curso, por lo menos, este breve encuentro, que nos dio Prometeo, ¿no? O sea, es el don que nos dieron para arreglárnoslas aquí abajo, ¿no? Aquí donde va de la muerte, donde va del sinsentido, de la angustia, donde va de la pregunta, tenemos esta herramienta, que es la técnica, para desocultar quién realmente somos, cada uno de nosotros. Esa es nuestra posibilidad propia
y nuestra posibilidad impropia. En la manipulación de la técnica está esa posibilidad. Podemos, por un lado, entregarnos dócilmente a esta revolución cibernética y delegar, o valga la repetición, entregar nuestra voluntad de poder a los objetos que nos rodean, aquellos que debían ser originariamente un medio para un fin. Podemos entregar nuestra voluntad, fíjense, y al entregar nuestra voluntad, porque es la posibilidad misma de la esencia de la técnica, lo que hacemos es dejar expresar la voluntad de poder de la técnica, porque la técnica es voluntad de poder. Este soy yo hablando. ¿Qué pasa en el momento o qué alternativas tenemos en el momento que lo que nos hace quien realmente somos nos doblega y nos vacía de nuestro sentido? Porque eso es lo que peligra aquí, como bien lo dice Heidegger. En serenidad, en la cuestión por la técnica, en la pregunta por la técnica, también en la cosa, son todos seminarios de él, también en construir, pensar, producir o algo así, también en ciencia y meditación. De alguna manera, esta reflexión que hace Heidegger es la que termina en el acontecimiento, en el último Heidegger, en el Heidegger del acontecimiento. Podríamos hacer un seminario sobre ese tema, ¿no? El arte y el acontecimiento. Lo que quiero decir es que, en todo caso, todo deriva de la descripción de un ser en el mundo que abre su mundo manipulándolo, y que esa técnica que él utiliza para manipularlo, transformarlo, producirlo, provocarlo, desocultarlo, develarlo, en un momento se empara de sí mismo. Él comienza a ser el medio para la difusión ad infinitum de la revista Gente. En el momento en el cual delegamos nuestra voluntad de poder a la voluntad de poder que es la técnica, lo que estamos entregando no es solo nuestro obrar cotidiano, no es solo la manipulación cotidiana que hacemos del mundo, no es solo la aperturidad misma que el mundo implica. Lo que estamos entregando es la cura del mundo. Lo que hablábamos la vez pasada, estamos entregando la ocupación que nos define como seres vivos. El cuidado estamos entregándole a la técnica y a los objetos que esa técnica produce. Cuando delegamos nuestra voluntad de poder, no la asumimos, no la encarnamos, estamos entregando el cuidado de nuestro mundo, que es lo que nos hace quienes somos, el mundo que nos rodea. No solo entregamos esa transformación, sino el cuidado mismo. Acuérdense que el hecho de abrir un mundo es lo que nos distingue de los otros seres vivos, según Heidegger. Y los animales tienen mundo, pero son pobres en mundo, diría. Pero la piedra no tiene mundo, dice él. Tiene un entorno. En todo caso, no hace la pregunta por él. Cuando entregamos el cuidado de nuestro mundo, delegamos nuestra voluntad de poder, dejamos de curar al mundo que nos rodea, lo que estamos perdiendo es nuestro sentido. Estamos delegando la pregunta
allí donde antes la hacíamos. Donde requeríamos, estamos siendo requisicionados nosotros. En nombre de nadie. En nombre de el Das Man. En nombre de el se dice. En nombre de se muere. En nombre de Coto, yo te conozco. En nombre de un lugar que nadie asume. También el sentido común entregamos cuando entregamos la voluntad de poder, aquello que antes transformábamos y convertíamos en nuestra necesidad. Quizás ahí mismo hay un problema ecológico muy, muy interesante para pensar, que es cuando, como lo dice Heidegger en Serenidad, cuando dejemos que el mundo haga sus cosas y solo nos ocupemos de lo necesario, de nuestra necesidad. Ahí recobraremos no solo nuestra cura, sino que empezaremos a cuidar justamente aquello que tan inherente y tan profundamente propio es el mundo que nos es dado. Hay también, y con esto concluyo, algo que quizás me interesa volver a retomar en algún momento, que es también otra propuesta de Heidegger con respecto a esta situación de la revolución de las máquinas y la edad atómica y la entrega de nuestra voluntad de poder. Y es el abandono. Si Heidegger es nietzscheano, antes de serlo, el joven Heidegger era discípulo de Meister Eckhart, del medieval maestro de la Gelassenheit. Gelassenheit. El abandono no es un abandono apático, no es un abandono ascético, no es un abandono de no participación en el mundo, sino que es un despojo. Creo que la Gelassenheit es algo que nos puede hacer pensar, búsquenlo en él, búsquenlo en Heidegger, que quizás es el momento de despojarnos de aquello a lo cual le hemos delegado nuestra voluntad de poder, y a partir de ese despojo retomar el cuidado de nosotros mismos, que no somos otra cosa que los otros que me acompañan. Quizás en el despojo aparezca el rostro del otro, quizás en el despojo aparezca el cuidado y la responsabilidad que el rostro del otro implica. No se olviden que el pensamiento heideggeriano siempre sobreentiende una preocupación por el otro. Gracias. Escucho, soy todo oídos. Mientras piensan, les digo dos cosas. Miren la presentación de o no sé qué, de algo de Steve Jobs que dice del pensar diferente. Think different, se puede googlear. Y otra cosa con respecto a este momento en el cual delegamos la voluntad de poder, busquen la presentación del 2010 del iPad, cuando el tipo presenta el iPad. Ahí es increíble, pero cómo él racionaliza, cómo nos hace entender o descubrir la necesidad de encontrar un tercer dispositivo, que no sea la laptop y que no sea el iPhone. Y él justifica, da razones, arrazona las razones por las cuales es totalmente necesario encontrar entre el iPhone y el laptop otro
dispositivo que ahora es más necesario que nunca. Esa presentación me parece maravillosa, en ese sentido. Es larga, es 1 hora y media, pero al principio él explica por qué lo necesitamos. ¿Por qué lo necesitamos? A ver, agarro unas preguntas de acá. No sé si hay alguien o estoy libre. Hago lo que se me canta. ¿Sí? Bien. Oh, preguntame, ¿me escuchás? ¿Cómo? ¿Me estás escuchando ahora? Sí, dale. Iba a hablar con Mate, pero después le agarro Mate. Dígame. No, a mí me asombra de que es como que si el concepto de capitalismo... Omar, ¿no? Sí, Omar. Sí, diga Para Omar. que- Sí, acércate un poquito que te escucho lejos. Sí, como que no está el tema del capitalismo en todo este razonamiento, porque, a ver, un director de una empresa te dice, nosotros no hacemos beneficencia, lo que queremos es ganar plata. O sea, lo que hacemos lo hacemos para ganar plata, no para la humanidad ni para la beneficencia. Eso te lo dice un director, no te lo dice ni siquiera un marxista, te lo dice un director de una empresa. Sí, señor. Y este tema metido en la técnica con voluntad de poder, y no está, digamos, no sé si no está presente el modo de producción, el entorno donde se está produciendo este tema de la técnica. Y la pregunta es si lo tiene en cuenta o lo tuvo en cuenta. Esa es la pregunta. Sí, sí. No sé si fuiste vos, Omar, la vez pasada. Alguno de ustedes me preguntó por Marx. Y yo dije alguna referencia bibliográfica, pero lo que sí encontré en mi biblioteca es un texto de Carlos Astrada, de nuestro Carlos Astrada, que se llama Heidegger, de la analítica ontológica a la dimensión dialéctica. Muy bien. Debe ser muy difícil de encontrar. Después me escriben y les saco algunas fotos a algunas partes. Es decir, hay en un texto que es Kant y el problema del ser, que sí habla directamente con Marx. Yo lo que pienso con respecto al Capital es que de alguna manera Heidegger no lo necesita. Es decir, no necesita ir tan específicamente. Yo lo que intenté, seguramente no lo logré, que ustedes que pensemos juntos, es hasta qué punto todo termina acá con respecto a la técnica. Es decir, no hace falta Byung-Chul Han que nos hable de la sociedad del cansancio, ni necesitamos que nos digan que todo va a perecer o que se vienen 800.000 millones de pandemias. La pregunta está acá por la técnica, porque es una pregunta inherente a nuestro ser. Hay algo de la dimensión ontológica que siempre, para Heidegger sobre todo, antecede cualquier tipo de análisis económico, nociológico, epistémico. Para Heidegger, la primera pregunta es la pregunta por el ser. Entonces, una vez que nosotros, más o menos, él lo hizo y nosotros intentamos hacerlo acá, ir buscando ese ser que nos constituye y sobre el cual hacemos la pregunta, mucho más no necesitamos, porque ahí está el problema de la técnica. El capitalismo lo hizo, pero también lo hizo la URSS, los soviéticos, digamos, en la época de la Guerra Fría. Es decir, que delegar la técnica a sí misma es como delegar la voluntad de poder a aquello que estamos produciendo. Eso no entra solo, por eso es una dimensión ontológica anterior a cualquier dimensión económico, político, antropológica, ética mismo. Es decir, ya es inherente la pregunta por la técnica y la denuncia está hecha de que esa técnica se está emparando de nosotros mismos, entonces debemos preguntar ahora cómo es que podemos participar de nuestro ser sin delegar nuestra voluntad de poder. No quita que lo hagamos en un sistema capitalista, que seguramente será solamente o potenciando esta posibilidad, es decir, la posibilidad impropia de nuestro manejo de la técnica. Es decir, cuando la posibilidad impropia es cuando nosotros delegamos la voluntad de poder a los objetos. A los objetos o a Susana Jiménez. En el caso es lo mismo.
Es decir, lo que quiero decir es que el análisis ontológico es anterior al análisis de cualquier sistema político, jurídico. Va de nosotros mismos, de cada uno de nosotros, seamos comunistas, capitalistas, seamos... Es anterior. Lo que está diciendo es que lo ontológico no tiene historia, de cierta forma. Exactamente. O sea, encarna en historia, pero es común a todas las historias. Así como, fíjate que el gesto que él hace, lo que quise hacer yo, que me costó, es que en el fondo es la misma pregunta tríptica que hace en el ser, la hace también en la técnica. Yo lo digo, no lo van a encontrar fácilmente, pero lo hace lo mismo, es decir, hace la pregunta por la técnica en sí misma. Entonces, la ontología es anterior a la historia porque justamente pregunta por el ser en sí mismo, más allá de todas sus manifestaciones. Esto que hace en Sein und Zeit, en Ser y Tiempo, lo hace con la técnica, o yo pienso que lo hace, cuando dice, bueno, praxis, poiesis, tecné. ¿Qué es la técnica en sí mismo? Bueno, es un desocultar, es un develar, es un requerir, es un imponer. Si es inherente a nosotros, si lo delegamos, vamos a hacer los impuestos, los requeridos nosotros. Pero la técnica es nuestra. Ahora, ¿somos capaces de apropiarnos de ella o no? El sistema político va a venir después, una vez que logremos empararnos de eso. Sí, Esteban, no sé quién va primero. Esteban, dale, a ver. Disculpas. Bueno, permiso, Perdón. no sé si había Dale, alguien dale. antes. Había un par más antes, ahí lo agarro a Mate, si está por ahí todavía. Diga, Esteban. Bueno, permiso. Mi consulta es la siguiente. Vos referías a que la cuestión de la técnica nos remite a una suerte de desocultamiento, ¿no? Es una palabra muy recurrente, obviamente, en el pensamiento heideggeriano y que vos hacías referencia. En el texto El origen de la obra de arte, de allá por mediados de la década del 30, esa misma palabra, esa misma cuestión aparece justamente ligada a la esencia de la obra de arte, porque allí dice Heidegger, digamos, hay un desocultamiento de la verdad, ¿no? Y yo siempre tengo la duda, porque digo, bueno, primero escuchar que una obra de arte desoculta la verdad ya es raro, ¿no? Quiero decir, ¿qué quiere decir que una obra de arte aloja o permite la irrupción de la verdad? Bueno, ese es un tema. Pero digo, y además, ¿por qué la obra de arte es, digámoslo, el ente privilegiado para hacerlo, ¿no? ¿Por qué no lo hace también el martillo? El martillo o la maquinaria que veíamos en los videos, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿en qué vos creés que rivaliza, si se quiere, ese desocultamiento de la verdad que ocurre en la obra de arte por un lado y en el producto de la técnica humana, ¿no? Sí. No Sí, sé muy buena la pregunta. Muchas gracias, Esteban, está muy buena. Yo creo, intenté en algún momento sugerirlo, lo que pasa es que después los quiero agarrar a ustedes y proponerles, me parece, un seminario sobre ese tema, sobre el tema del arte. Lo sugerí, ¿por qué? Porque justamente de ahí va la pregunta. Es decir, la esencia de la técnica es ese requerir. Ahora, yo intenté hacia la conclusión explicar que hay una impropia, y creo que es la que más desarrollamos, la impropia, es decir, la manera en la cual delegamos nuestra voluntad de poder a la técnica que hacemos. Y luego hay una propia, hay una manera propia, auténtica, de relacionarnos con la técnica. ¿Por qué la obra de arte tiene ese privilegio? Lo tiene justamente porque allí yace la verdad de lo que somos. Esa aletheia que dice, ¿no? que se da ocultándose. ¿En qué sentido somos la verdad? En el sentido que hablamos todo martes. El ser humano es el allí de un transformar requisitivo de lo que lo rodea. ¿Por qué es verdad? Y porque somos quienes somos. Hay un hacer originario
que lo podemos llamar de muchas maneras: develamiento, desocultamiento, imposición, arraisonnement, requisa, gestalt, etc. Cura, que tiene que ver con lo que somos realmente. Es decir, somos el ente que abre un mundo y a partir de ese mundo hace la pregunta por el sentido de ese mundo, por el sentido del ser que lo... Esa pregunta por el sentido, así como puede ser impropia, puede ser cobardemente dejada de lado, puede ser ignorada. ¿Cuántas veces nosotros no nos queremos hacer las preguntas? No solo del ser, sino del ser que va en nosotros mismos. Bueno, eso es el Das Man, lo que decía hacia el final. Ese es el lugar de la neutralidad en la que se pierden las preguntas. Ese es el lugar en el cual la voluntad de poder, de nuestra transformación, de nuestro desocultamiento que esa transformación implica, está siendo delegada a la técnica, a esa voluntad de poder que la técnica, que nosotros dimos a luz a esa voluntad de poder, pero luego en algún momento empezó a tomar sus propias decisiones. Este es todo el debate de la inteligencia artificial, todo eso está acá, está planteado acá. Ahora, lo que vos me preguntás es por qué el arte desoculta, o por qué el arte tiene una relación con la verdad, y si el arte puede ser una manera propia de la técnica. Y claro que sí. Ahí pienso en un texto que, si hacemos un seminario sobre el arte y Heidegger, lo trataríamos, que es el Satz von Grund, que es el principio de razón o algo parecido, lo tradujeron. En donde él habla de la rosa sin porqué, que la rosa es sin porqué. ¿Por qué digo esto? Siempre necesitamos un porqué, ¿no? Y la rosa no. Bien, porque, como yo les decía en francés, el Gestalt se dice arraisonnement, esa requisición, pedir razón. Hay cosas que no la tienen, por eso nos liberan de la técnica. El arte es una de ellas. El arte es un lugar en el que la finalidad es en sí misma. Por eso hay verdad ahí. Por eso hay sentido. Porque se derrumbe el mundo como totalidad de lo ente o no, el arte siempre sobrevivirá. Hay algo en la transformación requisitoria que hace la Gestalt de lo que nos rodea que mantiene la creación, es decir, la transformación, la creación, el don de la creación que nos ha llegado como seres vivientes, y mantiene la autonomía del Dasein que la lleva a cabo. Eso, el arte en ese sentido, libera a la técnica a lo suyo y al Dasein a lo suyo. El Dasein es la búsqueda por el sentido. La técnica es un medio para esa búsqueda. Creo que para Heidegger el arte es el lugar de la confluencia. El arte muy específico, ¿no? El arte de la palabra. No. Hay algo que nos quedó un poco pendiente, que es pensar, lo dijimos al principio, ¿no? La diferencia entre la reflexión meditativa y el pensamiento calculador. En la meditación se libera la razón, en la meditación estética, artística, en la meditación poética, se libera la razón y se acerca a ese acontecimiento, y se acerca también a la Gelassenheit, al despojo, al abandono, a la serenidad, que está ahí. Con un arma uno puede matar o puede pintar. Y creo que ese pequeño texto que les di de serenidad, lo que está diciendo es un poco eso. Deshacernos de nuestra capacidad de transformar el mundo, no, porque es inherente a nosotros, somos seres humanos. Pero ¿qué hacer con eso? Es una pregunta que tenemos todos los días. Todos los días. Y la cuestión de qué necesito para la pregunta por el sentido. Necesito saber en qué anda no tengo otras personas. ¿En qué anda Gordo Porcel? Que en paz descanse,
Y por ahí eso no es necesario. Bien, ahora sí voy a será la última ya. No la quiero dejar. Mate, ¿está ahí usted? Mate. Matemer. Y el medio no tiene fin. No tiene fin de ser. ¿Está ahí o no? Si no la dejamos. ¿O no se anima? Bueno. Dice, si el medio no tiene fin de ser. Yo creo que ese momento es importante. El momento en el cual la voluntad de poder es delegada a la voluntad de poder creada en los seres, en los entes que nos rodean. ¿Por qué digo que el fin desaparece? Y esto les vuelvo a repetir, que vayan a ver a Marshall McLuhan, que piensa los medios de comunicación a partir de eso, ¿no? De que el medio es el mensaje. Si el mensaje es el fin de una comunicación, en un momento de la era de la comunicación o la era digital, se transforma, se revierte de la misma manera que se revierte acá. O sea, evidentemente, McLuhan leyó a Heidegger. ¿Se revierte en qué sentido? En que el mensaje no es lo que importa, sino el medio. Y esto lo vemos todo el tiempo, los memes, los emoticones. La muerte aparece con tanta sencillez en los medios de comunicación, la muerte de amigos, la muerte de amigos, de parientes, de amigos, aparece en el mismo lugar e importancia que la venta de pochoclo, o lo que sea. En ese sentido, el mensaje, que es el fin, se come, es devorado por el medio. En el mismo sentido, el medio, que es aquello que nosotros transformamos en la técnica heideggeriana, empieza a transformarnos a nosotros. En ese mismo sentido, no diría yo, y Luc Ferry lo dice en una entrevista, no diría yo que desaparece, no diría que se convierte en el fin, sino que el fin desaparece. Por eso digo que cuando nosotros delegamos nuestra voluntad de poder a los objetos que nos rodean, que deberíamos transformar y nos dejamos de ser transformados por ellos, lo que estamos perdiendo es el sentido. No hay sentido. No hay sentido. Bueno, pero busquémoslo.